Diego Martín caminaba por el lobby del aeropuerto de Madrid con paso apresurado, con la mente dividida entre los últimos correos electrónicos del trabajo y la anticipación del vuelo que estaba a punto de abordar. El viaje a Nueva York sería largo y esperaba que el tiempo a bordo fuera productivo para organizar sus ideas. Estaba a punto de cerrar un gran negocio, uno de los contratos más importantes de su carrera, y eso le ponía ansioso. Sin embargo, algo todavía lo atormentaba, un fantasma del pasado que nunca lo dejó en paz: Isabel. Isabel desapareció de la vida de Diego hace 6 años, sin explicación, sin un adiós. Estaban casados y la vida parecía transcurrir perfectamente hasta el día en que llegó a casa y la encontró completamente vacía. Sin letras, sin pistas. Solo silencio. La buscó durante meses, tratando de entender qué pudo haber pasado. Amigos, familiares, nadie sabía nada. Era como si se hubiera evaporado. Los recuerdos del dolor de aquella época todavía estaban presentes, aunque rara vez hablaba de ello. La herida nunca sanó del todo. Al subir al avión, Diego entregó su boleto a la azafata en la puerta y se dirigió a su asiento en clase ejecutiva. Se instaló, se puso el cinturón de seguridad y sacó su teléfono celular del bolsillo, listo para revisar algunos documentos que necesitaba leer. El suave zumbido de los motores arrancando de fondo creó una sensación de comodidad, y finalmente se relajó, dejando que el trabajo llenara su mente. De repente algo cambió en el ambiente que lo rodeaba. Levantó la vista y por un instante todo a su alrededor pareció detenerse. Allí estaba ella. En el pasillo con su impecable uniforme de azafata, su cabello rubio recogido en un elegante moño, caminando hacia ti con una bandeja en las manos. Era Isabel. Diego sintió un shock recorrer su cuerpo. Su corazón se aceleró y por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No puede ser, pensó. Isabel, tu Isabel, ahí sirviendo bebidas en un avión como si nada. Como si los últimos 6 años no fueran una herida abierta. Parpadeó tratando de recomponerse. Pero ella realmente estaba ahí, y ahora más cerca. Sus miradas se encontraron y en ese segundo Diego estuvo seguro de que ella lo reconoció. La educada sonrisa de la azafata desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de sorpresa y, tal vez, de shock. Isabel vaciló, tropezó ligeramente y tiró una botella de agua de la bandeja. Perdóneme, señor, murmuró, inclinándose rápidamente para recoger lo que cayó. Su voz, esa misma voz que no había escuchado en mucho tiempo, le trajo una avalancha de recuerdos. Diego permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. Rápidamente se compuso, dejó la bandeja a un lado y se alejó con una velocidad que parecía fugaz. Diego la vio desaparecer por el pasillo y, sin pensarlo 2 veces, se desabrochó el cinturón de seguridad. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con ella. Todo parecía demasiado surrealista para ser verdad. Siguiendo la dirección en la que ella se encontraba, llegó al área de azafatas, donde la vio de espaldas, jugueteando nerviosamente con un estante. Se detuvo a unos metros de ella, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Isabel, su voz era más débil de lo que esperaba, pero el nombre le devolvió una ola de emociones que estaba tratando de contener. Ella se quedó helada, sus manos dejaron de moverse y por unos segundos, el silencio entre ellos fue tan denso que Diego sintió el peso de la tensión en el aire. Lentamente ella se giró y sus ojos azules se encontraron con los de él. Había confusión, miedo y algo que Diego no podía descifrar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz tan baja que apenas sonaba como la suya. Diego dio un paso adelante, todavía tratando de entender cómo era posible. Yo podría preguntar lo mismo, Isabel. 6 años. 6 años sin una palabra, sin una explicación, y ahora te encuentro así.
No quería sonar agresivo, pero la mezcla de shock y enojo era inevitable. Miró a su alrededor como si calculara sus opciones, y luego suspiró. Aquí no. No puedo hablar de eso aquí. ¿Cuándo? Insistió sin quitarle los ojos de encima. Necesito entender lo que pasó. Isabel bajó la cabeza, le temblaban los labios como si estuviera a punto de decir algo, pero las palabras no salían. Finalmente ella lo miró con expresión derrotada. Después del aterrizaje. Te explicaré todo después de que aterricemos. Diego asintió, pero sintió que la angustia crecía en su interior. El vuelo sería largo y cada segundo de espera de respuesta se sentía como un tormento. Regresó a su asiento, pero no podía pensar en nada más. El trabajo, el contrato, todo eso desapareció de tu mente. Lo único que quedaba era Isabel y las preguntas que lo habían atormentado durante tantos años. ¿Qué podría decir ella? ¿Por qué desapareció? ¿Quién era Isabel ahora, después de tantos años? Y más importante aún, ¿qué escondía? Diego volvió a su asiento, pero ahora la comodidad de la cabina ejecutiva le parecía estrecha, asfixiante. Se quedó mirando por la ventana, su mirada perdida en las nubes que pasaban, pero su mente estaba en una tormenta. Lo único que quería eran respuestas, algo que explicara el vacío que dejó Isabel al desaparecer sin dejar rastro. 6 años de silencio, de angustia, y ahora ella estaba allí, a pocos metros de él, trabajando como azafata, como si el pasado entre ellos nunca hubiera existido. Se pasó las manos por la cara, tratando de organizar sus pensamientos. Las preguntas parecieron llegar como una avalancha. ¿Dónde ha estado? ¿Por qué nunca lo buscaste? ¿Por qué te convertiste en asistente de vuelo? Nada tenía sentido. El tiempo en el avión se prolongó. Se sirvieron las comidas, la tripulación caminó por el pasillo, pero Diego no vio nada más que la imagen de Isabel caminando frente a él con la bandeja. Intentó distraerse con películas, trabajo, cualquier cosa que lo mantuviera ocupado, pero todo fue inútil. Su mente siempre volvía a ella. Finalmente sonó la advertencia de descenso y sintió que se le daba un vuelco el estómago. Se acercaba la hora de la verdad. Diego miró repetidamente el reloj, contando los minutos que faltaban para que aterrizara el avión. Cuando los neumáticos tocaron el suelo, lo invadió una ansiedad familiar. Sabía que una vez que desembarcaran, tendría la oportunidad de enfrentarla. Los pasajeros comenzaron a desembarcar lentamente y esperó hasta que la mayoría se hubo ido. No quería apresurarme, quería que hubiera tiempo para esa conversación. Isabel estaba cerca de la puerta, ayudando a los últimos pasajeros a despedirse, manteniendo la sonrisa formal que Diego ahora sabía que era solo una fachada. Cuando finalmente se acercó, ella miró hacia otro lado, pero él no le permitió alejarse. Necesitamos hablar. Su voz era baja, pero firme. Ella asintió y en silencio le indicó que esperara fuera de la puerta. Diego sintió que su corazón se aceleraba nuevamente, esta vez mezclado con el miedo a lo que estaba por venir. Sabía que las respuestas que tanto deseaba podrían ser difíciles de escuchar. Luego de desembarcar por completo, Isabel apareció en el área de empleados, ahora sin su uniforme. Estaba vestida de forma sencilla, vaqueros y una camiseta blanca, y el pelo todavía recogido en un moño apretado. Parecía vulnerable, muy diferente de la mujer fuerte e independiente que había conocido en el pasado. ¿Podemos caminar?, preguntó, su voz aún vacilante. Sí, respondió, tratando de no dejar ver el torbellino de emociones que lo dominaban. Comenzaron a caminar por el aeropuerto, alejándose de la multitud, hasta encontrar un rincón más aislado, alejado del ruido de los anuncios y del movimiento de pasajeros. Isabel se detuvo, se cruzó de brazos y respiró hondo. Diego, sé que tienes preguntas.
Su voz era ahogada. Y te debo muchas explicaciones. Sé que lo que hice fue imperdonable y que desaparecí de tu vida sin decir nada. Pero no tuve elección. No tuviste elección. Repitió incrédulo. Isabel, te acabas de ir. Un día llegué a casa y ya no estabas. Sin una palabra, sin una pista. ¿Cómo crees que me sentí? Isabel miró hacia abajo, visiblemente conmocionada. Lo sé. Sé que fue cruel, Diego. Pero yo estaba en peligro. Él frunció el ceño confundido. ¿En peligro? Lo último que esperaba era oír eso. ¿Qué tipo de peligro? Ella dudó, le temblaban las manos mientras intentaba formar las palabras correctas. Había gente. Personas que me estaban buscando. No podría involucrarte. Amenazaron mi vida y si me quedaba contigo podrían hacerte daño a ti también. Así que hice lo único que pensé que te mantendría a salvo. Me escapé. Diego permaneció en silencio, tratando de procesar lo que ella decía. Por un lado, tenía sentido. Isabel siempre había sido reservada sobre ciertas partes de su pasado, pero él nunca imaginó que hubiera algo tan peligroso involucrado. ¿Pero por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz ahora más suave, pero todavía llena de dolor. Podría haberte ayudado. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Isabel negó con la cabeza y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No, Diego. No lo entiendes. Esta gente es peligrosa. Tuve que desaparecer por completo. Si supieran que estás involucrado, te matarían. Diego sintió un escalofrío recorriendo su espalda al escuchar esas palabras. ¿Quiénes son estas personas, Isabel? Ella se mordió el labio, dudando en responder. Yo no puedo contarte todo. Al menos no todavía. Estoy huyendo de ellos hasta el día de hoy. Trabajar como asistente de vuelo me da movilidad, me mantiene en movimiento. Fue la única manera que encontré para sobrevivir. Diego se pasó las manos por el cabello, incrédulo ante todo lo que estaba escuchando. Una parte de él todavía estaba furiosa, pero otra parte entendía el miedo que ella sentía. ¿Y ahora?, preguntó, su voz más tranquila. ¿Qué pasa ahora que nos volvemos a encontrar? Isabel lo miró, claramente desgarrada. No lo sé, Diego. No sé si estoy a salvo todavía. Quizás tú también estés en peligro ahora que me has visto. No quería arrastrarte de nuevo a esto. Sacudió la cabeza. No dejaré que enfrentes esto solo. Después de todo, no. Isabel parecía a punto de responder, pero el timbre de un teléfono celular interrumpió el momento. Rápidamente cogió el teléfono y, mientras miraba la pantalla, el miedo se apoderó de su rostro. Tengo que irme, dijo abruptamente. ¿Ahora? ¿Qué? Pero, antes de que él pudiera reaccionar, ella retrocedió unos pasos con la mirada desesperada. Nos vemos mañana en Central Park, al mediodía, dijo apresuradamente. Allí te explicaré más. Y sin esperar respuesta, Isabel se giró y desapareció entre la multitud del aeropuerto, dejando a Diego allí parado, más confundido y perturbado que antes. Al día siguiente, Diego estaba en Central Park, según lo acordado. Esperó ansiosamente, los minutos pasaban lentamente a medida que se acercaba el mediodía. El parque estaba lleno, pero mantuvo la mirada fija, esperando ver aparecer a Isabel entre los árboles o la multitud. Pero ella no apareció. Los minutos se convirtieron en horas y la sensación de que algo andaba terriblemente mal empezó a crecer. Intentó llamar al número que ella usó el día anterior, pero saltó directamente el correo de voz. La ansiedad se apoderó de ella.
Algo le había impedido venir y Diego temía lo peor. Cuando finalmente decidió irse, una mano le tocó el hombro. Se giró rápidamente, pero no era Isabel. Era un hombre desconocido, de traje oscuro y mirada seria. ¿Eres Diego Martín?, preguntó con tono frío. Sí, ¿quién eres?, respondió Diego alarmado. El hombre le entregó un sobre. Isabel me pidió que te diera esto por si pasaba algo. Lo siento mucho. Sin más explicaciones, el hombre se alejó dejando a Diego solo con el sobre en sus manos. Con dedos temblorosos, lo abrió y encontró una sola letra. Diego. Si estás leyendo esto, significa que esta vez no pude escapar. Quería contártelo todo, explicártelo, pero el peligro se apoderó de mí antes de que pudiera. No pararán y ahora tú también estás en riesgo. Por favor, salga de la ciudad, vaya a un lugar seguro. No intentes buscarme. Gracias por todo. Lamento haber desaparecido de nuevo. Te amaré por siempre, Isabel. Diego sintió que se le partía el corazón. Había vuelto a huir, esta vez para siempre. El peso de lo que había perdido volvió a caer sobre él, pero ahora era definitivo. Isabel estaba fuera de su vida, para siempre.